Trabajo en una empresa que se llama Su Carne, es la ganadera más grande en el país, son 600,000 cabezas y cada vaquita nos deja 1 tonelada de estiércol en el corral. Y eso lo procesamos y se comercializa como abono, como fertilizante orgánico. Gran parte de nuestros clientes son productores de maíz y hemos visto algunos beneficios e incluso ahorros, ¿no? en el costo de producción. Y esta plática, la intención es compartirles un poquito de la experiencia que han tenido nuestros clientes realmente, ¿no? Positivas o negativas. Bien, el objetivo de la plática es analizar si es posible incrementar la utilidad en la producción de maíz utilizando biofertilizantes. 3 objetivos específicos: conocer los aspectos relevantes para elegir un biofertilizante. Vamos a ver algunas definiciones. Fundamentos en el uso de biofertilizantes, cuándo utilizarlos o cómo utilizarlos de mejor manera. Y saber identificar los beneficios de aplicar los biofertilizantes. El contenido, algunas definiciones. Vamos a hablar de materia orgánica del suelo, la parte orgánica muerta del suelo, la parte viva, que son los microorganismos, y un caso práctico para elegir un biofertilizante, ¿no? Un caso hipotético, conclusiones, resumen y al final preguntas. Iniciamos con esta pregunta. ¿El uso de biofertilizantes es la respuesta a los problemas ambientales, económicos, sociales generados por la agricultura, ¿no? Hablamos mucho de cambio climático, calentamiento global, ahorros, microorganismos, pero ¿realmente será un nuevo paradigma? ¿Sí? Bien, cuando hemos hablado de tecnologías que pues no han resultado resolver los problemas que se decían resolver, transgénicos u organismos genéticamente modificados, ¿sí? ¿Se recuerdan el DDT? Fue una sustancia que pues erradicó la malaria o ayudó contra la malaria, se nos vendía como un producto muy seguro. Yo recuerdo que cuando era niño en la casa mi mamá fumigaba la casa, ¿no? Con DDT, y ahora está prohibido. El reciclaje, ¿sí? Pues el reciclaje, ahorro de materiales, extender la vida de los rellenos sanitarios, ¿sí? Pero ¿por qué no se recicla todo, ¿no? O la energía nuclear, ¿okay? Que es una energía muy barata, limpia, cero contaminación, pero puede haber ciertos errores que nos pueden poner en problemas, ¿no? Realmente todas las tecnologías son factibles técnicamente. Sin embargo, necesitan pasar por una regulación, necesitan hacer negocio para que se implementen. La cultura, por ejemplo en el reciclaje, si no tenemos la cultura de separar, pues no se va a aplicar, no es para todos. Y algo bien importante, lo que no sabemos, lo que no sabemos, que no sabemos. ¿Sí? Hay cosas que sabemos, cosas que no sabemos, pero lo que no sabemos, que no sabemos, es lo que realmente nos va a meter en problemas porque no sabemos cómo va a ir a pegar, ¿no? Como el caso de los transgénicos, un gran limitante ha sido, oye, pero hay una modificación. Por ejemplo, hay un endulcorante que hace años, cuando estudiaba, se utilizaba, se comercializaba, es una bolsita amarilla, que no se sabía exactamente la ruta metabólica, ¿no? A dónde iban a parar los metabolitos después de consumirlo, pero se comercializó. Y ahora hay estudios que probablemente sean efectos cancerígenos, ¿no? Entonces, para generar esa adopción es un tanto más complejo, no es solo la tecnología. Y hablamos de agricultura orgánica, ¿no? Hace años, agricultura orgánica pues nos los han ofrecido como una alternativa ambiental, productiva, ¿sí? Tal vez sí, tal vez no. Y si la pregunta que abordaremos es si los biofertilizantes es un nuevo paradigma o es otra estrategia de las empresas para venderles cosas, o ambas de dos. Miren, la tecnología funciona, ¿ok? Y la tecnología como agricultura orgánica, igual que todas, es desarrollada por ustedes, los productores. La tecnología surge en el campo, las innovaciones tecnológicas surgen en el campo. Esta es una curva de adopción de tecnología para cualquier tipo de tecnología. ¿Sí? Al principio hay una necesidad y solo un grupo de productores que dices, oye, yo necesito composta, yo necesito tricodermas, pero vi algo en internet, me platicaron vi otra industria y lo quiero adoptar, pero no hay nadie que lo produzca ni me lo venda, entonces yo lo empiezo a producir.
¿sí? Y aquí en Sinaloa somos muy innovadores, ¿sí? O sea, es muy aventados, ¿okay? Para implementar nuevas tecnologías. Después esta tecnología crece, hay más usuarios y después llegan empresas que optimizan esos procesos y ya nos venden productos o nos venden procesos, ¿no? Porque su negocio es la producción del maíz, del tomate, de la hortaliza, no producir los insumos. Dependiendo del volumen de producción, algunas empresas les es más costeable elaborar ciertos insumos, otros no. Okay. Vamos a arrancar antes de iniciar el tema en sí, vamos a iniciar con estas preguntas. Quien me ayude con estas 3 preguntas, se lo agradezco mucho. Y le voy a regalar un termo que le quitas la tapadera, le pones otra y se hace portabotes, así que es muy práctico. ¿Quién me ayuda? ¿Quién tiene una experiencia exitosa con biofertilizante? Llámese tricodermas, compostas, super magros. Si decimos, oye, en un ecosistema natural nadie fertiliza y hay plantas, ¿por qué en el cultivo no? Porque nosotros hacemos un ecosistema artificial, ¿sí? Y lo que hacemos, minamos la materia orgánica, cambiamos la biodiversidad y necesitamos compensar eso, y esa compensación se llaman insumos y es lo que nos cuesta, ¿no? Entonces, si buscamos simular un ecosistema, tendríamos que empezar primero a trabajar el suelo, materias orgánicas, porque es de lo que vamos a hablar. Las malas experiencias que hemos visto es porque, como el tema del lixiviado, ¿no? El lixiviado de lombricomposta, tenemos una cama, regamos y producimos litros de lixiviado y ese es nuestro producto. ¿Y cómo hacemos para producir más? Pues regamos más, pero estamos diluyendo lo mismo, ¿no? Entonces, al no tener un estándar de calidad o no saber qué analizar o cómo interpretar un análisis de laboratorio, eso nos causa desconfianza. Y eso ha sido en general. A veces te llega una composta cribada, sequita, ¿sí? Y la analizas y puedes cribar un estiércol y el análisis te da lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo diferencio? ¿Sí? Ya hay estándares, ya hay métodos, ya hay laboratorios, eso está visto, pero necesitamos informarnos, ¿no? Muchas gracias por la participación. Bien, vamos a seguir. Pues es el tema de la producción y uso y beneficios de los biofertilizantes. Comenzamos definiendo qué es un biofertilizante. Según Profeco, los biofertilizantes son fertilizantes orgánicos que proporcionan a las plantas los nutrientes necesarios para su desarrollo y al mismo tiempo mejoran la calidad del suelo. O sea, son fertilizantes, son mejoradores de suelo, ya estamos hablando de microorganismos y natural que pueden ser del tipo extractos vegetales, lixiviados, fermentados, micorrizas, ¿no? Bueno, es una definición bastante amplia para fines prácticos y para fines de esta plática. Vamos a definir, entendamos un biofertilizante como un producto que contiene materia orgánica, la cual puede estar viva, hablamos de microorganismos, o puede estar muerta, estiércol, pedazos de hoja, rastrojos, y que tiene un efecto directo o indirecto en la nutrición de la planta. Directo, que tiene un nitrógeno y la planta se lo come. Indirecto, mejora las propiedades del suelo para desbloquear nutrientes, humectarlos y que pueda asimilar el fertilizante. Bien, si dividimos los nutrientes vegetales de nutrición directa e indirecta, en la nutrición directa podemos hablar de abonos y fertilizantes. Pueden ser de aplicación de vía foliar o vía sistema raíz. Los abonos vamos a considerar que son orgánicos. La mayoría tienen registros orgánicos, pero pueden contener materia orgánica o pueden no contener materia orgánica. Pueden ser de base mineral, como silicios, como roca fosfórica. Son abonos, son orgánicos, pero no contienen materia orgánica. Y fertilizantes, entendamos que, para efectos de esta plática, que son fertilizantes de síntesis química como la urea, o minerales como los nitratos, que no se pueden utilizar en agricultura orgánica. En cuanto a la nutrición indirecta, pues tenemos grupos de moléculas que son coadyuvantes, ilicitores, bioreguladores, son metabolitos de plantas o microorganismos, bioestimulantes a base de microorganismos como el lixiviado de lombriz, por ejemplo, y mejoradores de suelo, que el lixiviado de lombriz también puede ser mejorador de suelo o humectante, que son compuestos orgánicos. Extractos de yuca, y todos los productos que existen de manera comercial. Bien, si vamos a hablar de costos, pues vamos a definir qué es un costo. Se define como el coste o el costo al valor que se le da a un consumo de factores
de producción dentro de la realización de un bien o un servicio como actividad económica. Un biofertilizante es un costo de producción variable porque va a depender de la superficie que sembremos, y es directo porque impacta directamente al costo de producción, es un insumo. Si tomamos el paquete tecnológico de FIRA 2023 para la producción de maíz otoño-invierno en Sinaloa tradicional, ¿sí?, y dividimos los costos, en el documento de FIRA nos indica que hay 9 factores o 9 grupos en los cuales podemos clasificar los costos. Si los costos totales los ponemos en un diagrama de Pareto, encontramos que nuestro 80-20 son los fertilizantes, la siembra y la comercialización. El costo más importante es la fertilización, un 37%. ¿Sí? El 69% son estos 3 factores, y del cual el más importante es el fertilizante. Quiere decir que si nosotros optimizamos o reducimos este factor, vamos a estar impactando al factor más relevante en nuestros costos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo hacemos? No es una receta, ¿sí? No es apliquen tantas toneladas y van a ahorrar tanto, no. Esto digamos, va a ser un ejercicio, ¿sí? Como para tener una guía de por dónde empezar o qué números hacer, ¿sí?, o qué información buscar. Vamos a hablar de un caso hipotético, que en nuestra parcela encontramos lunares de plantas de maíz que se están secando, ¿no? Y realizamos un análisis fitopatológico y encontramos 600 propágulos de fusarium por cada 25 gramos de suelo, lo cual es mucho. Bien, entonces tenemos un suelo con problemas. ¿Cómo vamos a resolver el problema del suelo? ¿Cómo le vamos a ayudar? Primero vamos a hablar un poco del suelo. ¿Qué es un suelo sano? Miren, en México, en el mundo, existen 32 tipos de suelo, 26 tipos se encuentran en México, ¿sí? Y de esos 26, 6 son de perfil agrícola, vertisoles, leptosoles, ¿sí? Y en cada tipo de suelo se produce un tipo de cultivo. Bueno, se producía porque ahorita producimos lo que sea donde sea, ¿no? Más con cambio climático. Si hay un suelo que es un suelo calcáreo, un suelo tiene 0.5 de materia orgánica, es arena, pero hay una ventana comercial en esa zona que nos permite producir tomate para salir, y es negocio, aunque me cueste más producirlo, pues me pongo a producir ahí, ¿no? Entonces esto casi ya no aplica. Lo que sí, el común denominador es la fertilidad. Necesitamos materia orgánica para tener un suelo fértil y que pueda ser productivo. Si el suelo no lo tiene, lo podemos añadir. ¿Y qué buscamos en el suelo? Miren, en los libros, idealmente, un suelo de alta fertilidad debe de estar equilibrado con 45% de material mineral, 25% agua, 25% aire y 5% de materia orgánica, ¿no? En teoría, un suelo de perfil agrícola debería ser de entre 3 y 5% de materia orgánica, y entre 2 y 2% de materia orgánica es para pastoreo, ¿sí? En teoría no deberíamos de hacer agricultura en suelos que tengan menos de 3% de materia orgánica, lo cual pues es complicado, ¿no? De ese 5%, la mayoría son partículas de plantas o animales en proceso de descomposición. También tenemos raíces, y la fracción más pequeña es los microorganismos, de los cuales principalmente la mayoría son hongos, bacterias, actinomicetos y otro tipo de faunas y levaduras, ¿sí? Entonces la fracción más pequeña es la que define la fertilidad. Fertilidad se define como capacidad de dar vida, ¿sí? Un organismo que puede tener descendencia es fértil. Y un suelo que no es fértil, su capacidad de soportar vida como plantas es más complicada. Y eso lo podemos traducir a costos. Entre menos fértil es un suelo, nuestros costos, todos los procesos bioquímicos de la nutrición de la planta van a ser menos eficientes y va a ser más costoso. Es más costoso producir en un suelo con menos fertilidad que uno fértil. ¿Ok? Bien, de la materia orgánica, ahora de esta materia orgánica, de este 5%, salen todos los productos que compramos, los biológicos. Bien, tenemos biomasa, que son la parte viva, que son microorganismos, y de aquí producimos biofertilizantes y bioplaguicidas. Necromasa, que es la parte muerta, producimos mejoradores y fertilizantes. Un dato interesante es que de esta biomasa, de todos los microorganismos que existen en el suelo, solo se han identificado 2%
Solo 2% de 2 de cada 100 se pueden reproducir en laboratorio. Entonces todos los productos biológicos que estén en el mercado están dentro de ese 2%. Y los demás, ¿qué hacen? Ni siquiera sabemos, porque ni siquiera sabemos cómo reproducirlo, no sabemos, realmente solo entendemos el 2% de lo que sucede en el suelo, ¿no? Pero hay cosas que aunque no entendamos las podemos usar, como la luz, ¿sí? Yo no necesito conocer la teoría electromagnética ni saber cómo funcionan los electrones. Le pico al switch y prende la luz y ya puedo al usar una habitación, ¿no? Es lo mismo. Si nosotros reforzamos esta necromasa en el suelo o añadimos materia orgánica, aunque no sepamos qué microorganismos hay, los vamos a activar, ¿no? Es lo que comentaba de los microorganismos nativos. Bien, ¿de dónde sale esa materia orgánica? Bueno, pues pueden de residuos de rastros, animales, de plantas, y lleva un proceso tecnológico, ¿okay? El costo puede ser muy barato producir biofertilizantes en nuestros campos, ¿no? O microorganismos, ¿sí? Pero identificar un microorganismo que funcione, biomagnificarlo, ponerlo en un envase, trasladarlo, eso es costoso. El microorganismo es barato, pero el proceso para hacerlo comercial es lo costoso, ¿no? Entonces ahí es cuando decimos, bueno, vamos a producirlo nosotros. No siempre va a ser la solución, ¿okay? Porque en el suelo podemos tener un tipo de microorganismo y puede ser combatido con el que ya está en el suelo. Si es así, hay que añadir materia orgánica para reproducirlo, pero tal vez no, tal vez el que tenemos, el malo en el suelo, no es controlado por los mismos, tiene que ser otro externo. Eso pues hay laboratorios que se dedican a hacer estudios de efectividad biológica, ¿sí? Son sencillos y podemos partir de ahí. Lo importante es seguir el ciclo de carbono. Esto, la agricultura orgánica, regenerativa, tiene que ver con el ciclo del carbono, que es seguir el proceso natural de este ciclo, donde tenemos una planta, las plantas mueren, se forman detritos, esos detritos van formando la materia orgánica en el suelo, que hay un proceso de descomposición, sustancias húmicas, microorganismos en diferentes proporciones, se mineraliza la materia orgánica, y cuando se acaba toda la materia orgánica se producen minerales, ¿no? Se liberan minerales y estos sirven de fertilizante. ¿Qué pasa si estos rastrojos los sacamos? Si cambiamos el pH, la conductividad del suelo, eliminamos estos microorganismos, el ciclo se detiene y la materia orgánica, sí, se va terminando, ¿no? ¿Qué beneficios? Voy a hacer, de esto ya se ha hablado mucho, está muy documentado, voy a ser breve. Beneficios: almacén de nutrientes, reserva de macro y micronutrientes y reserva de nitrógeno ligado al humus. ¿Alguien se ha certificado un campo convencional hacia orgánico alguna vez? Que produzca en un suelo y luego diga, me voy a hacer orgánico, y pase su etapa de 3 años, ¿no? No, bueno, pero sí, mande. Sí, gracias. ¿Y ha tenido un cambio o ha sabido que se genera un cambio en el rendimiento, que baja el rendimiento en los primeros años? ¿Ok? Sí, eso realmente algo que nos limita en la agricultura orgánica es decir, no, pero pues voy a tener que perderle 3 años, no va a bajar mis rendimientos en todos los cultivos. Eso es porque el suelo, cuando no aplicamos materia orgánica, está desequilibrado. Entonces, cuando aplicamos materia orgánica, el suelo lo primero que tiene que hacer es generar reservas de nitrógeno ligado. Humus, materia orgánica, humus y los nutrientes ligados al humus. Primero se compensa y eso pasa 3 años, ¿no? Pero hemos visto que si en ese inter aplicas cantidades adecuadas de materia orgánica, por ejemplo en forma de composta, puedes compensar esa diferencia, ¿no? Es algo interesante. Otro beneficio es que incrementa la capacidad de intercambio catiónico y acelera las reacciones químicas. En el suelo tenemos la arcilla, que tiene cargas negativas, ¿sí? Y eso atrapa nutrientes. Bien, si hay mucha arcilla en el suelo, atrapa nutrientes de más y se los quita la planta, ¿no? Si no hay arcilla, si es un suelo muy arenoso, el nutriente que pongamos se va a lavar. Bien, ahora la materia orgánica tiene cargas negativas igual que la arcilla. Bien, eso se traduce en un uso eficiente de fertilizante. En suelos arenosos evitamos que se lave el fertilizante y en suelos arcillosos evitamos que lo retenga la arcilla. Otro beneficio es que toda la materia orgánica es fuente de energía para los microorganismos. ¿Por qué un bosque es productivo? Bueno, hay un término que se llama relación carbono-nitrógeno, ¿okay? Que es cuántas partes de carbono
tenemos por cuántas partes de nitrógeno. Bien, los microorganismos del suelo en un ecosistema ideal necesitan 24. ¿Sí? Los suelos agrícolas aquí en Sinaloa andan en 2, en 3, 5 cuando mucho en relación carbono-nitrógeno, ¿no? Un suelo agrícola para que sea productivo debemos de tener un 10. ¿Okay? Entonces, ¿cómo añadimos o ajustamos esa relación carbono-nitrógeno? Añadiendo materia orgánica. Si nosotros añadimos